Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo vean. Soy Jacquelina, soy la directora del espacio Sanando y Generando Conciencia Institute y vamos a tener una pequeña clase corta, con mucha información concisa, explicando qué es la biodescodificación, para introducirnos en este concepto y para entender cómo podemos sacarle provecho y llevarnos estos conocimientos a nuestra vida diaria. Y por supuesto, esto lo estamos compartiendo a raíz de que en muy poquito tiempo vamos a iniciar nuevamente nuestro diplomado en biodescodificación, que cuando finalicemos las clases les voy a contar, que es este diplomado justamente cuenta con una certificación tanto a nivel nacional como internacional, oficial, una certificación oficial. Así que justamente en función de este nuevo inicio de clases, vamos a compartir un ratito juntos. Y les cuento que, como les dije, soy Jacquelina, que me dedico a la disciplina de biodescodificación. Soy psicoterapeuta con enfoque ericksoniano, soy docente y soy también terapeuta en la metodología biodescodificación. Y a partir de ahora vamos a ver qué es este concepto que está tan en boga. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. La biodescodificación justamente es una disciplina que utilizamos para entender la relación entre nuestro cuerpo, nuestra mente, es decir, lo que estamos pensando, y nuestras emociones en el desarrollo de una enfermedad. Quiere decir cómo se da esta triada. Cuerpo, mente, ¿sí? Cuerpo, mente o pensamiento, por decirlo de una manera, y emociones. Y estos, siempre me gusta aclarar, no son conceptos esotéricos, ¿sí? No quiere decir que no esté en contra de otras disciplinas, sino que no es una cuestión que tengo que creer o no tengo que creer, es una disciplina que cuenta con aval científico en función a la relación cuerpo, mente, emociones y cómo esto interviene justamente en un proceso tanto de salud como de malestar. Entonces, entendiendo esta relación, vamos a tener justamente más herramientas para poder gestionar justamente nuestro bienestar. Y trabajamos desde mi espacio con un modelo, ¿sí? Que está basado justamente en evidencia y también está basado en las informaciones más recientes que se están incorporando a esta metodología. Así que, ¿qué es la biodescodificación? En realidad, como les decía, es una disciplina, un abordaje donde buscamos sobre todo entender esta relación en lo que se le dice el sentido biológico. ¿Qué es el sentido biológico? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una afección que puede ser gastritis, en ese momento lo que se va a producir es un aumento de los jugos gástricos. Para tener una gastritis, yo estoy aumentando los jugos gástricos. Quiere decir que voy a producir más cantidad de ácido gástrico y en puntual ácido obviamente clorhídrico. Ahora, esta situación, ¿sí? De aumentar la producción de ácidos gástricos estomacales tiene una función que es poder justamente digerir más o digerir de una manera más eficiente. ¿Por qué? Esto también se produce porque convengamos que la gastritis es una afección donde hay inflamación, hay dolor. Muchas veces en algunas personas se producen, por supuesto, malestares que tienen que ver como con vómitos o con diarreas. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo aumentada de forma exagerada la producción de estos ácidos. Ahora, ¿pero por qué se da este mecanismo que siempre nosotros hablamos de biológico? ¿Por qué tengo esta alteración en mi biología, en este caso en el estómago? Bueno, esto se produce básicamente porque o comí algo en mal estado
Entonces mi cuerpo necesita producir más ácido para poder degradarlo, y justamente que pasa a ser un desecho eso, porque yo metafóricamente me comí algo que no es un alimento, entonces mi cuerpo también lo tiene que degradar y sacar afuera, que podría ser un cartón. Esto es una metáfora, nadie va a ir a comer un cartón, pero es una forma de entenderlo. Si yo comiera algo que no es un alimento, mi cuerpo, mi biología no lo puede identificar y en función de eso tenemos que producir más ácido para poder eliminarlo. Pero ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo en una situación que no puedo digerir? Si yo estoy todo el tiempo en una situación que no puedo digerir, también va a tener un sentido biológico aumentar la producción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Y acá lo voy a explicar como por arriba porque necesito como más tiempo y tiene ciertos matices que también tengo que aclarar. Hay algo que es muy importante, es que mi cuerpo no puede distinguir entre algo real y algo simbólico, ¿sí? ¿Qué es algo real y algo simbólico? Realmente me comí algo en mal estado, realmente me comí algo, ¿sí? Que no es un alimento, por decir algo, un cartón, entonces algo que me comí esto que no es un alimento, me hace mal, me comí algo que me hace daño, entonces lo tengo que eliminar, o estoy todo el tiempo en una situación indigerible para mí. Y mi cuerpo, como les decía, mi cerebro, mejor dicho, perdón, no sabe identificar lo real de lo simbólico. Ahora, ¿qué es lo real? Efectivamente me comí algo de mal estado. Y lo simbólico, como les decía, estoy todo el tiempo en una situación indigerible para mí. Eso indigerible, vaya a saber qué es. Vamos a suponer que tiene que ver con un jefe que grita todo el día y yo eso no me lo puedo digerir. Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a cambiar mi alimentación, que está perfecto, pero en muchos casos, en la mayoría, se cambia la pauta de alimentación y así toda la gastritis no desaparece. Entonces, lo que vamos a buscar es esto, ¿qué originó justamente este aumento frente a esa situación que mi cuerpo la vive como indigerible? ¿Y por qué la vive como indigerible? Porque es un estrés muy puntual que justamente está afectando a mi estómago, en esa función biológica en particular. Entonces, de esta manera es que lo vamos a buscar. ¿Qué pasa con mi cerebro en esto de que no puede distinguir lo real de lo simbólico? Pongamos un ejemplo. Si yo estoy mirando la película Titanic y me identifico con esa película, lo más probable es que termine llorando. Ahora, nosotros sabemos que Titanic es una película, que Leonardo DiCaprio no murió. Sin embargo, este Leonardo DiCaprio no es ni mi marido, ni mi hijo, ni mi tío. Me estoy identificando con una película, con una película que ya tiene varios años, pues sabemos que DiCaprio hoy es mucho más grande que ese jovencito que estaba en la película. Sin embargo, vuelvo a mirar la película dentro de 6 meses porque la encuentro de casualidad en el cable y vuelvo a llorar. ¿Por qué? Porque mi cerebro no puede distinguir entre lo real y lo simbólico. ¿Y por qué no lo puede distinguir? Porque se autorreferencia en función de eso que está viendo, hace una especie de identificación. Entonces, si yo todo el tiempo estoy en una situación y digo, esto no me lo digiero, y aunque no me lo diga, sino que yo siento que esto es indigerible para mí, va a tener un pleno sentido que mi cerebro, así como se identifica y sufre por una película, ¿sí? Identifique esa situación como esto es indigerible para mí, no se diga más y aumentemos la producción de ácido gástrico o ácido clorhídrico. Perdón, ácido clorhídrico que justamente tiene que ver con ácidos gástricos estomacales. Entonces, esto es lo que vamos a buscar, la relación entre nuestro cuerpo, la alteración que estoy teniendo, lo que yo, ¿sí? Estoy viviendo en esa situación y también cómo estoy sintiendo esta situación. No quiere decir que cada persona que tenga un jefe que grita va a desarrollar gastritis, porque esto obviamente que va a tener que ver en cómo yo lo estoy viviendo. Una cosa es yo lo percibo para mí indigerible y a lo mejor otra persona le da lo mismo, no le genera ningún tipo de estrés o siente otras cosas, ¿sí? Y esto de sentir no es algo
de vuelta que tenemos que creer o no tenemos que creer. Somos seres que una parte de nuestro cerebro justamente es el encargado de procesar las emociones todo el tiempo frente a lo que vamos viviendo en nuestra vida. Entonces, esto de sentir bronca, sentir miedo, sentir frustración, sentir obviamente otro tipo de emociones más positivas como alegría, como felicidad, también están hablando de que somos un ser que no solamente tiene un cerebro que piensa, sino que tiene un cerebro que siente. Son conformaciones diferentes de nuestra evolución. El cerebro que piensa me dice, Leonardo DiCaprio es un actor y no murió, está bien, tranqui. Pero el cerebro que siente mira la película y termina llorando. Entonces nos damos cuenta que este cerebro que siente, si a pesar de que yo sé que es una película, nuevamente me emociona, nos damos cuenta de la fuerza que tiene, ¿sí? Y así este cerebro, esta parte de nuestro cerebro, esta configuración que tenemos, está funcionando todo el tiempo y está obviamente intrínsecamente relacionado en funciones a nuestros malestares, porque todos sabemos que hay una relación entre lo que me está pasando, entre ese síntoma, entre ese malestar o incluso entre ese diagnóstico y lo que viví previamente. Intuimos que hay una relación cuerpo-mente, pero no sabemos encontrarla, no sabemos de dónde viene. Y esto no es algo nuevo. Hace muchísima cantidad de tiempo, incluso filósofos de la talla de Platón, Hipócrates, que fue el padre de la medicina, justamente ya hablaban de la relación mente-cuerpo. Pero este modelo, si se quiere, hay otros modelos también donde se interpreta esta relación. Este modelo hace mucho hincapié en cuestiones biológicas, que no hay que ser profesor de biología para entenderlo, sino que vamos a entender esto de la biología en función de la alteración que tenga nuestro cuerpo. Vamos a usar otro ejemplo que a mí me gusta mucho porque es algo que lo ha atendido muchas veces en consulta y que es algo que lo hemos trabajado también dentro de las clases de las formaciones. Y este ejemplo en el que seguramente muchos se van a sentir muy identificados es una afección que tiene que ver con las hernias de disco. Para que se produzca una hernia, justamente, en, en nuestra columna, hay hernias que se pueden dar a nivel cervical, a nivel dorsal o a nivel lumbar, que es ya en la finalización de la columna vertebral. Em, Son unos tejidos que tenemos entre las vértebras, gelatinosos, ¿sí? Que cuando están, para que se produzca una hernia, que cuando están justamente sosteniendo mucho peso, ese tejido que está entre vértebra y vértebra, como que se aplasta, ¿sí? Y se aplasta porque no puede justamente sostener, ¿sí?, el peso que tiene. Ok, entonces decimos, ok, tenemos unos discos gelatinosos, intervertebrales, que están entre las vértebras, y entre vértebra y vértebra, ¿sí? Para que se produzca una hernia se tienen que aplastar. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico? De vuelta. Y bueno, es un poquito más complicado. La columna nos permite la flexibilidad, entonces ahí por momentos también estamos viendo si qué pasó con mi flexibilidad, si fui inflexible frente a determinada situación, que hay una situación que, digamos, salía de mi estructura de pensamiento, de mi estructura de creencias, pero también, que es muy importante, ¿sí?, estos tejidos tienen una función con ayudar a regular el peso de la columna. Entonces, lo que podríamos invitarnos a pensar es que seguramente esa persona para tener, sobre todo es cuando son casos de personas que tienen un montón de hernias de disco a lo largo de toda su columna, que esa persona evidentemente está sufriendo un peso, una carga terrible, y la biología le está diciendo, no podemos soportar más. ¿Sí? No podemos soportar más peso. Por favor, sacate el peso de encima, pues ya no damos más y ese tejido se está empezando a lesionar, que se termina
como explotando, por decirlo de alguna manera, para que entiendan, para que se produzca esa lesión. Y esto pasa un montón, paradójicamente, con personas que no trabajan cargando peso. Personas que tienen 4, 5, 6 hernias de disco y hacen trabajo administrativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentido real? Ok, estoy cargando demasiado peso en mis espaldas. A lo mejor, no sé, realmente trabajo haciendo fuerza. Y por supuesto, tendría un sentido. Pero después vemos que hay en culturas africanas, sobre todo, que las mamás trasladan en su cabeza, ¿sí? Alimentos, canastas con alimentos, y tienen mucho peso, porque no solamente trasladan eso, sino andan con sus niños en la espalda, ¿sí? Entonces andan con sus niños, andan con esas cestas llenas de pesos, de alimentos, sin embargo no están llenas de hernias de disco. Y una persona que hace un trabajo administrativo, está llena de hernias de disco y en su vida privada tampoco está llena, digamos, cargando peso literal. Pero muchas veces el peso que se está cargando no tiene que ver con un peso físico, sino lo que está cargando en su historia personal. Entonces ahí es cuando entendemos, ok, ¿cómo se me produjo este tipo de lesión cuando yo no hago fuerza, no cargo a nada arriba de mis espaldas, no hago, no sé, determinado deporte que a lo mejor me implica mucha fuerza y que tengo estas hernias de disco? Y bueno, ¿qué está sosteniendo la persona? ¿Qué está cargando? Si el peso en nuestras espaldas, de eso muchas veces algunas personas incluso se lo mencionan metafóricamente con esto de la cruz que estoy cargando, y que tiene que ver en relación justamente a estos que están viviendo. Y pasa una y otra vez cuando trabajamos con esto en clases o cuando lo trabajo de forma personal, individual, que las personas obviamente cuando empiezan a entender esto de cargar esas historias, de empezar a sacarse peso, todo lo contrario, empezar a sacarse peso porque el cuerpo ya no puede tolerar más cargas, no tiene que ver con sacarme un peso que es un peso físico, sino sacarme todo eso que me estuve poniendo arriba de mis espaldas. Entonces ahí vemos que la relación justamente cuerpo-mente, emociones me gusta decir a mí, que es lo que nosotros sentimos, es una relación que está intrínsecamente relacionada, no puede dividirse, ¿sí? Mi cuerpo va por un lado y mi mente, mi psiquis o mi pensamiento van por el otro, ¿sí? Están todo interrelacionado. Hay una división, pero es una división más académica. La verdad es que todo eso tiene que ver justamente en la manifestación de, como decíamos, tanto de nuestra salud como de nuestro malestar. Entonces, todo esto es una premisa fundamental de lo que trabajamos en biodescodificación. Por eso bio, porque estamos entendiendo nuestra biología, del sentido que tiene para nuestra biología, sin ser médico, sin ser profesional de salud, entendiéndolo así de fácil como yo lo estoy poniendo, con términos que son mucho más complejos, pero lo podemos llevar a un ámbito justamente como estoy hablando ahora en clase, para que lo pueda entender cualquier persona, ¿sí? Y que pueda darse cuenta justamente de los procesos por los que estuvo pasando. Y también cómo empezar a accionar para, en este caso, sacarme peso de encima, o al revés, como decíamos antes en el otro caso de esto no me lo dijeron, cómo empezar a digerirlo o cómo salir de esa percepción de que eso es indigerible para mí. Entonces, con esto es justamente lo que vamos a buscar. Por eso bio, como decía, de biología, y decodificación, de decodificar qué sentido tiene eso en relación a lo que estoy viviendo o a lo que estoy atravesando. Así que esta es un poquito de una explicación, voy a volver a compartir pantalla de vuelta, de cómo es un acercamiento justamente a lo que vemos. Entonces, a lo que vemos dentro de la formación, por supuesto. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos es esto de la utilidad del síntoma, el para qué.
buscando la coherencia entre el síntoma justamente y su sentido biológico. Es decir, que vamos a pensar desde nuestra biología y no tanto desde la razón, porque la razón me va a decir, ay, pero si yo no hice fuerza, ¿por qué tengo esto? ¿Y por qué es la mala suerte? Porque, no sé, puedo buscarme un montón de excusas desde la razón, pero lo que nosotros más quizás hacemos hincapié es entender justamente qué está pasando a nivel alteración biológica. Y comprendiendo a partir de ahí eh, que esa situación cualquiera que haya sido, ¿sí? Va a tener que ver en cómo lo esté viviendo la persona. Quiere decir que dos personas viviendo la misma situación las pueden estar viviendo, sintiendo como conflictos absolutamente diferentes. Entonces, obviamente, eso es algo también que vemos mucho porque esto va a tener que ver con mi percepción del mundo, quiere decir desde qué lugar yo estoy plantada en mi vida y veo determinadas situaciones. Eso es lo que le decimos como los programas. ¿Qué está pasando y qué forma de responder tengo yo de vuelta desde el lado de mi biología? Entonces, la biodescodificación se basa en la comprensión del sentido biológico de los síntomas para tratar de decodificar tanto un síntoma como las emociones que estaban producidas en función de determinada situación. Y a esto es lo que nosotros le decimos el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el lenguaje que sabemos que está, pero que a veces tenemos como dificultades para identificarlo. Y así voy a entender justamente por qué tiene sentido esa respuesta que activó justamente esta parte mía biológica absolutamente inconsciente, ¿sí? Y salir un poquito del paradigma de lo que me está pasando es algo externo, ¿sí? Y que no tiene nada que ver conmigo. Esto me pasó porque es la mala suerte, esto me pasó porque, qué sé yo, porque a lo mejor la gastritis no comí lo apropiado, que puede tener que ver, pero a veces no es el único disparador para tener este tipo de malestar, sobre todo cuando es un malestar que justamente después empieza a ser crónico, quiere decir que se presenta todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a buscar es poder entender justamente el sentido de ese síntoma. Y esto justamente nos trae a una frase que a mí me gusta mucho, que es del gran médico psiquiatra Carl Gustav Jung, que bueno, ya está fallecido, que también fue el fundador de la Escuela de Psicología Analítica Profunda. Y una de las frases que él tenía en relación a esto es: la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre, que es una frase a veces muy mal interpretada. Y si la desglosamos, dice, la enfermedad o ese malestar, ese síntoma, lo que sea, es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. ¿Qué quiere decir? Esta hernia de disco, aunque puede ser terriblemente incómodo y doloroso, por supuesto, no está para matarme, está para ayudarme a que yo me saque todas esas cargas de encima que son insostenibles para mí. Esa gastritis no está para hacerme un agujero en el estómago. Esa gastritis está como una ayuda de mi biología para decirme, deja de estar en situaciones indigeribles. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver este modelo, nos damos cuenta que es absolutamente coherente. Y eso no quiere decir que ya no voy a hacer algo a favor de mi salud. No, todo lo contrario, voy a tener que accionar en función de mi salud. Porque si yo tengo una gastritis y sigo comiendo a lo mejor, qué sé yo, snacks todos los días, no va a ser lo mejor, por supuesto. Entonces, obviamente que vamos a tener que ayudar a nuestro cuerpo y cada uno verá cómo, con alimentación, con cambio en el estilo de vida, con ejercicio físico, qué sé yo, con yoga, con kinesiología en el caso de las hernias de discos, con rehabilitación. Obviamente que todo eso es absolutamente importante y que cada uno también decidirá, porque cada uno obviamente es responsable de su cuerpo y de su salud. Pero empezamos a tener una herramienta más.
como siempre digo, es como tener una pata extra de la mesa donde nos podemos entender en función de lo que pasamos y también ayudarnos a salir de esos lugares donde entramos a partir de esas situaciones de estrés que vivimos, ¿sí? Entonces, este modelo de la biodescodificación también nos interpela ante preguntas que nos podemos hacer como, ¿qué es lo que me llevó hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que me llevó hasta aquí? ¿Para qué mi biología se expresa de esta manera? Bueno, y acá yo escribí el caso del dolor de estómago, ¿sí? Entonces, si esto obviamente avanza, estoy todo el tiempo en una situación digerible y eso se va haciendo, se va repitiendo todos los días en mi vida después de mucho tiempo, y lo más probable es que yo empiece a tener una afección que después empieza a ser crónica. Entonces, algo que también nos podemos preguntar es cuándo empezó este dolor o este malestar por primera vez. Y así, a partir de esa autorreflexión, que también se enseña cómo trabajarlo junto con otros pasos dentro de la formación, nos vamos a dar cuenta justamente qué es eso por lo que pasamos para justamente empezar a gestionarlo de una mejor manera. Como les decía antes, si me acaban, por ejemplo, de hacer algo que yo no tolero, no lo puedo digerir, ante esa emoción de no lo tolero, no lo puedo digerir, mi cuerpo no va a saber si es realmente una emoción o si me comí, no sé, un cascote que no lo puedo digerir, como les decía antes. Entonces solamente va a procesar ese dato que tiene. Esto no lo puedo digerir. Y como no lo puede digerir, como les decía antes, va a aumentar estos ácidos estomacales. ¿Por qué? Porque mi cerebro, frente al peligro de que lo que no pueda digerir sea, no sé, un pedazo de cartón, un cascote que me comí, me quedó ahí obstaculizado en el estómago, tiene que aumentar justamente esta producción de ácido, tiene que alterar su funcionalidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos digerir justamente eso. ¿Por qué? Porque mi cerebro, insisto, interpreta que si no, algo, por ejemplo, me quedó atascado en el estómago. ¿Sí? Mi cerebro no sabe distinguir entre lo real y lo simbólico. Esto es muy importante, ¿sí? Por eso cuando hacemos un ejercicio que es algo como muy común, cuando hacemos un pequeño ejercicio y nos imaginamos que cortamos, que chupamos el limón, que lo olemos, muchas personas ya empiezan a sentir la acidez del limón, ¿sí? Entonces, de vuelta, en función de esto, es que entendemos, ¿sí?, cómo funciona este modelo. Entonces, por lo tanto, nuestro síntoma siempre, siempre va a terminar siendo una adaptación biológica para ayudarnos frente a eso que estamos viviendo. Pero también lo que podemos hacer es empezar, ¿sí?, no solamente a conocernos, a entender en qué estamos, qué situación estamos atravesando, sino que podemos empezar a manifestar esta emoción, podemos empezar a resignificarla, hacer una nueva reinterpretación, ¿sí?, para no seguir, como yo siempre digo, pisando mi pedal emocional. Y que cada vez que yo sienta que algo no puedo digerir, siempre esté teniendo gastritis. Empezar a responder de otra manera, ¿sí? Entonces eso también es algo que podemos hacer, que es lo que se trabaja mucho, que tiene que ver con empezar a percibir de otra manera. Entonces, este sentido, como les decíamos, el sentido biológico, es absolutamente inconsciente, así como muchos mecanismos son inconscientes, los latidos de mi corazón, ¿sí?, justamente el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, son mecanismos inconscientes. Yo no decido que más rápido o más lento lata mi corazón, es inconsciente. Y esta biología
que trabaja sin que nosotros intervengamos, digamos, es la misma que frente a determinadas situaciones puede alterar justamente esta funcionalidad de nuestra biología. E insisto, no es un modelo esotérico. En nuestro país, yo soy de Argentina, perdón que me olvidé decirlo antes, en Argentina al menos hay en 2 universidades que se estudia el modelo de biodescodificación como formación de posgrado. Entonces no es, a mí me parece o lo creo o no lo creo. Hay muchísima cantidad de cada vez más evidencia al respecto y justamente, insisto, este modelo ayuda a entender qué estuvimos pasando para también empezar a entender justamente cómo podemos ayudarnos dándonos herramientas para que mi biología deje de responder desde el mismo lugar, ¿sí? Empiece como si se quisiera, no solamente a decodificar, sino a desactivar, a soltar esta gran carga emocional que siempre hace que mi conflicto siga ahí estando como todo el tiempo presente. Es decir, como les había dicho antes, que algo que es uno de nuestros ejes es buscar la coherencia justamente entre el síntoma y este sentido que dijimos que es biológico. Y acá otra vez volví a este psiquiatra que me gusta mucho, Carl Jung, y acá puse un par de cosas de él. Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Médico psiquiatra, ¿sí? Ya fallecido, Carl Gustav Jung, ¿sí? La enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender, ¿sí? Por eso hablamos de que no es tanto desde un lugar de análisis, ¿sí? Sino de entender esta relación que hay entre mi biología, la coherencia en la alteración de ese órgano o ese tejido y lo que yo viví en relación a ese conflicto. Y la que les dije antes, que a mí me gusta un montón, es la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Carl Jung, médico psiquiatra, también psicólogo y fundador de la Escuela de Psicología Analítica Profunda. Entonces, creo que el tema es animarse, entrar en estos conocimientos para ayudarnos y tener mejores herramientas, tanto para autogestionarnos nosotros en relación a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar, pero también si queremos tener más herramientas, porque quiero, a partir de esta metodología, poder acompañar y ayudar a otros. Entonces, nuestro, nuestra formación, justamente nuestro diplomado, es esta formación que nos permite empezar justamente sin conocimientos previos, así como arrancamos ahora, vamos a arrancar en las clases. Obviamente que esta es una clase más cortita porque tiene una función más de difusión de lo que vamos a dar, pero la formación que vamos a dar, que estoy yo a cargo de la formación, es así, es entendiéndolo de forma sencilla, con conceptos, con un montón de información, con libros de profundización para los que quieran seguir profundizando, con material PDF que está escrito para las clases y donde vamos a poder profundizar en todos los temas que van a ver después abajo del video en la información completa de todo el programa. Lo puede hacer cualquiera sin tener que tener conocimientos previos, insisto. Si bien hay muchas personas que vienen del ámbito de la salud, que ya he tenido médicos fisiatras, nutricionistas, psicopedagogas, psicólogos en algunos casos, buenos coaches tengo un montón, terapeutas holísticos, y también tengo a veces, obviamente, personas que se dedican a otros ámbitos que no tienen nada que ver,
¿sí? Con atender o acompañar en consulta, pero también hay muchas personas que lo quieren tener, por ejemplo, como una herramienta más. En clases también tenemos muchas cantidades de profesores de yoga, ¿sí? Kinesiólogos, ¿sí? Personas que atienden o que trabajan en grupos y también quieren tener más herramientas. Entonces, lo puede realizar una persona que lo quiera tener como una herramienta más, que lo sume a su formación. Lo puede hacer una persona que solamente lo quiera aplicar en su vida, ¿sí? O también lo puede hacer una persona que a lo mejor dice, bueno, a partir de ahora me gusta este modelo y yo quiero, no sé, ayudar a otras personas en función de que también entiendan este tipo de abordaje. Así que en definitiva quiero aclarar que podemos empezar sin ningún tipo de conocimiento previo, no es requisito tener conocimientos previos. La formación que nosotros damos es una formación muy sólida, tiene mucha cantidad de información, tiene muchos conceptos, es una formación realmente muy completa, con mucha, insisto, evidencia, porque en dos al menos universidades de nuestro país se enseña como carrera de posgrado, y si bien con nosotros no están cursando un posgrado, porque no somos una universidad, eh, sí tiene la misma información, ¿sí? Que se está dando en los mejores lugares de nuestro país, al menos, para tener justamente muchísima cantidad de herramientas en relación a cómo entender la metodología y cómo autoaplicarla o ayudar a otra persona si quiero acompañarla en un proceso. Las clases son online, son por Zoom en vivo y se graban las clases y después se envían para todos los alumnos para que las puedan ver las veces que necesiten. La formación es de 9 meses, empezamos dentro de muy poquito y se puede hacer en vivo o se puede hacer viendo las clases grabadas y cada uno las vas viendo a su ritmo y a su tiempo. Siempre, siempre van a poder contar con nuestra ayuda. Hay grupos de WhatsApp de consulta, así que siempre, ya sea que estén en vivo o que la vean después grabada, van a contar con nuestra ayuda en todo lo que necesiten. Pueden entrar, sobre todo en Instagram, que hay una solapa de historias destacadas, que hay cientos de comentarios, tanto de consultantes como de alumnos que han pasado por nuestras formaciones. Tenemos cientos de testimonios y no publicamos, la verdad, todos los testimonios porque sería, como estaría abarrotado, pero hay muchísima cantidad de información en nuestras redes sociales y hay muchísima cantidad de testimonios compartidos de alumnos, así que pueden entrar ahí para sentirse más seguros. Así que bueno, si lo quieren hacer, los invito a que se sumen. Si viste la clase y tenés alguna duda, vas a ver que seguramente, ya sea que la veas por la página o por redes sociales, tenés nuestro WhatsApp de consultas, tenés el acceso a nuestras redes sociales, así que nos puedes consultar por todos los medios de comunicación que tenemos para que nos hagas llegar todas las preguntas que necesites. Y voy a hacer una de las últimas aclaraciones porque es algo que me preguntan mucho en relación a la certificación. Nosotros hemos logrado certificación con aval nacional e internacional. Nacional a través de la Cámara Argentina para la Formación Profesional e internacional a través de la Organización Internacional para la Educación Permanente. Así que esas son las dos certificaciones que tenemos. Hay personas que lo quieren hacer solamente por una cuestión de autoconocimiento, así que no quieren certificarse y está perfecto porque se llevan todos los conocimientos. Y hay personas que sí, como ya vienen trabajando en, en sus disciplinas, sus abordajes, sus consultas, quieren certificarse obviamente para tenerlo como una herramienta más, así que también está la posibilidad, insisto, la certificación nacional, tanto como la internacional, así que se pueden acceder o si quieren hacer las dos, también es posible. Así que bueno, no tienen más que sumarse, creo que traté de explicar la mayor cantidad de información en poco tiempo.
los animo a que si les gustó esta clase y quieren profundizar un poco más, que lo experimenten porque la verdad es un taller maravilloso que a muchas personas les cambia el paradigma de relacionarse con su cuerpo, con su salud y con su autonomía en relación a las cosas que están atravesando. Y para los que con la clase sola les pareció suficiente, también está perfecto y me alegro que les haya gustado. Así que bueno, cualquier cosa no tienen más que decirme. La certificación es súper fácil de hacer. Es súper fácil de hacer, es un ejercicio que tienen que hacer que tiene que ver con un protocolo de consulta, que es lo mismo que hacemos en clase y que lo hacen con mi guía, con mi ayuda, nada más que después tienen que grabar un ejercicio. Es mucho más fácil y mucho más dinámico que estar haciendo un examen, porque no me interesa tanto que se aprendan algunas palabras tal cual, sino que ustedes justamente puedan practicarlo, llevarlo a la práctica y evidenciar justamente en primera persona cómo se van activando estos beneficios dentro de nosotros. Así que es un ejercicio de los mismos que trabajamos dentro de nuestra formación, que son los protocolos justamente de consulta que se utilizan en esta metodología. Así que es muy fácil de hacerlo. Muchísima cantidad de gente se ha certificado con nosotros. Son las dos, la Cámara Argentina es la institución más importante que hay para certificaciones dentro de lo que no es ámbito universitario. Y la OIEP es la otra entidad que es exactamente como el mismo modelo, nada más que a nivel internacional. Y el certificado obviamente tiene QR de autenticidad, eh, viene con, ay, no me sale ahora, tiene ISO 9001 a la mayor calidad educativa, así que bueno, están realmente en manos de personas que somos profesionales y nos dedicamos a esto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Soy Jacqueline desde Buenos Aires, Argentina, pero se puede hacer desde cualquier lugar de habla hispana. Espero que les haya gustado. Si querés profundizar más, si tenés dudas, si querés conocernos más, te invito a recorrer nuestras redes sociales. Tenemos muchísima cantidad de videos publicados. Tenemos un canal de YouTube donde también subimos contenido con nuestro mismo nombre, Sanando y Generando Conciencia. Así que podés entrar ahí a ver videos que hemos hecho, vivos que hemos hecho por nuestra cuenta de Instagram y ver toda la información que estamos compartiendo a menudo. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado y a los que quieran continuar, nos vemos dentro de las clases. Gracias, gracias, gracias.